Para algunas personas llega el momento en que uno ya no puede echarle la culpa de los propios problemas a los demás. Hemos hallado al enemigo y ese enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Así le sucedió al pueblo de Israel. Hoy no lo vamos a leer, pero nos vamos a centrar un poquito y les voy a hablar un poquito acerca de los últimos 5 capítulos del libro de Jueces. En este momento de la historia, ellos ya habían llegado a la tierra prometida. Josué, a quien Dios encomendó de lograr esa meta, la cumplió, incluso ya había muerto y llegó el período de los jueces. En ese tiempo, los israelitas se apartaron del camino que Dios había señalado. Y lamentablemente aprendieron a vivir como sus vecinos. Ya no había guerras en ese tiempo, muchas guerras. Ya al final de esos últimos capítulos ya no había guerras con otros pueblos, sino que lo que estaba sucediendo era una guerra interna, como nosotros lo diríamos, una guerra civil, se podría decir, en sus vidas, en sus corazones, dentro de ellos mismos. Los capítulos 17 al 21 de Jueces se pintan retratos muy feos, sin un punto de vista moral y llenos de violencia. Comienza con un hijo que le roba a su madre y termina con padres que permiten que sus hijas sean raptadas. Y en el medio encontramos violaciones masivas de carácter homosexual y heterosexual, asesinatos, idolatría, robo a mano armada y matanzas. Estos pasajes se centran en la violencia interna de Israel. El enemigo en Israel eran ellos mismos. Ellos se lo hacen unos a los otros. En este punto es evidente que el pueblo escogido de Dios ha perdido todo sentido de dirección. Hay 4 versículos que repiten casi lo mismo y lo vamos a leer. Vamos a ir a Jueces 17:6 que dice: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora vámonos un poquito más adelante en Jueces 18:1, primera parte. Dice: En aquellos días no había rey en Israel. Luego nos vamos a Jueces 19:1. En el principio dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, etcétera, etcétera. Y finalmente en Jueces 21:25, que es el último capítulo, dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Detengámonos un momento aquí. ¿Acaso este pueblo no se daba cuenta que tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señor como Rey? No se daban cuenta. Dios mismo los sacó de esa esclavitud, los sacó, hizo maravillas, hizo prodigios, hizo tantas cosas que a la vista de ellos, Él se dio a conocer y les dio a entender que Él era su rey, que Él los guardaba, que Él los protegía, que Él estaba con ellos.
Pero aquí en estos capítulos vemos que ellos no miraban eso. Simplemente no había un rey humano que estaba con ellos. Querían un rey humano, no querían al Dios que todo lo tiene, todo lo puede, que es muchísimo mejor que un rey humano va a tener fallas, va a tener equivocaciones, va a hacer a veces las cosas mal, pero ellos no pudieron ver eso. Gran privilegio que no pudieron ver. ¿Por qué? Los israelitas han quedado reducidos a una lucha entre sí. Han adoptado las costumbres de sus enemigos. Adoran ídolos. En lo sexual se conducen con inmoralidad. Carecen de respeto por sus padres. No pueden siquiera recordar el modelo de vida que Dios les había propuesto. Hay un momento en que se les ve un chispazo fugaz, donde se unen y consultan a Dios en el momento en que los israelitas se escandalizan ante la violación masiva de los benjamitas. Pero están muy lejos de ser el pueblo que Josué guió a la tierra prometida. ¿Qué les pasó? Hoy en día nosotros también nos escandalizamos cuando vemos cosas en la televisión. Nos escandalizamos. Y muchos tienen ese chispazo, como lo que les decía, que se unen a orar y ven el problema y se unen a orar. Pero no todos hacen lo mismo. Se quedan escandalizados en el problema y se ponen a hablar del problema y están muy asustados, pero no hacen nada. Hay muchos que sí lo hacen, pero a veces eso no es suficiente. No es suficiente. Vamos a ir a Isaías 29:13. Este tipo de cosas hay que atacarlas desde el interior de nosotros. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres versus mandamientos de Dios. Los mandamientos de hombres son una versión distorsionada de los mandamientos verdaderos y puros de Dios. Jesús utiliza este mismo pasaje de Isaías para reprender a los fariseos en Mateo 15. Incluso los llama ciegos, guía de ciegos. Les dice que por seguir tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Jesús conocía bien cómo se estaban interpretando las leyes en ese tiempo. Él sabía que la ley la cambiaban y la acomodaban a su forma de pensar y se olvidaban del mandato original, puro. ¿Es el Espíritu Santo quien conduce nuestra vida? ¿O acomodamos nuestra vida y hacemos lo que nosotros pensamos? Hoy en día, la frase cada uno hacía lo que le parecía se le da un sentido positivo.
ya que se le da un alto valor al individualismo y a la libertad personal, dicen. Pero hay algo que Dios valora más, y es la unidad. Él quiere ver a su pueblo unido en su amor por Él y por el prójimo. Se lo voy a volver a repetir. Él quiere ver a su pueblo unido en su amor por Él y por el prójimo. Pero ojo, no una unidad falsa. Las religiones se han esforzado a lo largo de los años en levantar y crear estructuras que lleven a sus miembros a unirse. Ponen a todos a repetir de memoria la misma oración. Otros han designado que a cierta hora todos deben hincarse viendo hacia una misma dirección y hacer una oración. Vemos mucha rutina y repetición. Y eso nos lleva a una monotonía y nos aburrimos. Porque esa es la verdad, nos aburrimos cuando hay repetición y monotonía. ¿Acaso esa es la unidad que Dios busca? Que nos unamos para estar repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Yo creo que no. Que yo sepa, al leer la vida de Jesús, que en Él existieran repeticiones. Al contrario, Él miraba la necesidad y terminaba sanando en un día de reposo. En una ocasión, cuando iba al monte a orar, de repente se le acercaba a la multitud y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos y se quedó con ellos. Jesús no llegó a tiempo a ver a Lázaro, se atrasó, se quedó haciendo otras cosas. Jesús, en vez de despedir a la multitud para que se retirara a descansar y a comer después de su tiempo con Él, Él decidió de repente que había que alimentarlos allí mismo. Yo no veo a un hombre con un programa planificado. Veo a un Dios que cumple su plan, movido por misericordia, por amor. Sigamos su ejemplo. Somos sus hijos. Esta oración fue larga y fue una oración llena de mucho amor para sus discípulos y para todos nosotros. Yo cuando leía eso, yo decía, wow, te dedicaste un montón, Señor, para pedir por nosotros. Y ahí en esa oración está plasmado el deseo real de Dios para con nosotros. La unidad que Jesús quiere en nosotros es mucho más profunda y más real. Y ustedes dirán, ¿y cómo llego a eso? ¿Cómo logramos unirnos si pensamos tan diferente? Venimos de familias diferentes, tenemos caracteres diferentes, tenemos muchas cosas que tal vez nos separan, pero Dios en su palabra, en su oración, habla de que seamos uno. Y en medio de todo eso, Jesús antes de irse dijo
es mejor que yo me vaya, porque yo le voy a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a esa unidad. Dejemos que el Espíritu Santo sea esa amalgama poderosa y santa que nos una. Pablo nos habla en la carta de los Efesios, en capítulo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, oigan bien, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Aquí quiero que paremos un momentito y lo veamos nuevamente. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un versículo, no me acuerdo cuál es, pero dice que donde hay disensiones, donde hay contiendas, ahí hay obra perversa. Ahí hay obra del Satanás que está trabajando en lo interior de nosotros. Ojo, ojo, cuando veamos eso, cuando veamos esas cosas en nosotros, cuidémonos, porque tenemos que hacer la unidad, lograr esa unidad con el vínculo de la paz. Esa paz entre nosotros mismos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren esto también. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros sí tenemos rey. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las naciones tienen sus presidentes, sus primeros ministros, pero nosotros tenemos algo más grande. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como dueño de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, y el que hace que nosotros podamos unirnos en un mismo espíritu. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y yo sé que podemos hacerlo. El Espíritu Santo está aquí. Para eso está el Espíritu Santo aquí. Más adelante, no lo vamos a leer, pero dice que tampoco debemos de contristar al Espíritu Santo. Porque llegamos a contristar al Espíritu Santo, nos fuimos. No vamos a poder hacer nada. Dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo con la ayuda del Espíritu Santo. Que sea Él el que gobierne nuestra vida. No lo hagamos por lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que lo que a mí me parece. Y para eso es necesario estar siempre en comunión con Él.
cuando nos salimos, vamos a hacer cosas que después nosotros mismos vamos a decir, uy, ¿cómo hice yo eso? ¿Cómo llegué a este punto? No me imaginé por qué hice tal cosa. Porque nos alejamos de Dios. Y ojo, y a veces nos alejamos estando aquí en la iglesia, congregándonos. ¿Por qué? Porque vamos a ese punto de lo que hablaba el Señor en Isaías. Mi pueblo me honra con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿dónde debemos trabajar? En nuestro interior. Nuestro interior. Las apariencias, los demás van a creer, van a pensar que todo está bien, pero solo Dios y nosotros mismos vamos a saber realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. Y eso es lo que usted debe cuidar para llegar a ser esa parte de ese cuerpo de Cristo. Si usted no lo cuida, no solamente se está haciendo daño a usted, le está haciendo daño a los demás, porque nos necesitamos. Si usted anda mal, todos vamos a andar mal. Tenemos que andar bien todos y seguir ese plan, movidos por misericordia, pero unidos, no cada quien por su lado. Bueno, ahí los demás que hagan que lo que quieran y yo no. Hombre, tenemos que hacer y lograr que eso sea así. Miren, a veces la gente se enoja por cosas chiquititas y deja de orar por el hermano. Por cosas chiquititas se enoja y ya no quiere orar por el hermano, quiere olvidarse del hermano, allá que le pasen cosas. Y eso no es así. Más bien cuando nos enojemos, vayamos, porque dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Entonces, está bien enojarse, pero mire, mejor agarre ese enojo, váyase donde el Señor y empiece a orar. Y empiece a orar y a liberarse de eso. Y que si el hermano, ore por su hermano. Si aquel me hizo, ore por él. Porque es necesario que usted esté bien, pero que también el otro esté bien. Todos tenemos que estar bien. Todos. Bueno, oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu deseo más profundo, Señor, que nosotros realmente nos comportemos y seamos ese pueblo unido, pero unido en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que podamos reflejar, Señor, ese amor por ti, que podamos reflejar, Señor, ese amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, Señor, por quien tenemos al lado, Señor. Padre Celestial, así como Jesús oraba, Señor, guárdanos del mal, Señor. Guárdanos, Señor, de llegar a ser un pueblo dividido, un pueblo sin Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. En tu nombre, Señor, guárdanos. Y manténnos, Señor, unidos a ti, Señor. Espíritu Santo, haz ese trabajo interno que solo tú puedes hacer, Señor, en nuestras vidas. Haz en nosotros, Señor, el tener
un corazón perfecto delante de ti, Señor. Haz en nosotros, Señor, ser esos hijos que te aman, Señor, con todo tu corazón, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, Señor. Y a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esto se cumpla en nosotros, Señor. Que esto se haga una realidad en nosotros, Señor. Que el amor, Señor, sea por sobre todo, Señor. Por sobre todo, Señor. Porque sabemos, Señor, que sin amor, Señor, somos como címbalo que resuena. Somos nada, Señor. Tú que eres amor, Señor. Permite, Señor, que ese amor fluya. Fluya a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Y hoy, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces la obra en nuestra vida, Señor. Por cada uno de los que están aquí, Señor. Tú les tocas, Señor. Tú pones tu mano, Señor. Cualquier cosa, Señor, que haya en su corazón, Señor, que esté mal, Señor. Tú lo remueves, tú lo quitas, Señor. Cualquier rencor, cualquier odio, Señor. Cualquier cosa que hay en nuestro corazón, cualquier resentimiento que hay en nosotros, Señor, que no te agrada, Señor. Quita, Señor, toda ira, todo enojo, Señor, toda maledicencia, Señor. En el nombre de Jesús, sácalo de nuestra vida, Señor. Y pone en nosotros, Señor, ese fruto del Espíritu, Señor. Ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pone en nosotros, Señor, ese fruto tuyo, Señor, y que aflore en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo haces una realidad, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor.